Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga a la iglesia, a la congregación reunida hoy en este lugar. Y ya lo dijeron a los que están juntamente con nosotros, ¿verdad? Aunque no físicamente, pero sí en este mismo sentir, y que están desde su casa o en algún otro lugar, ¿verdad? Conectados a través de las plataformas virtuales, a través de la televisión, ¿verdad? Con su familia, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Muy bien, gracias. Me indican que los niños pueden salir a su clase. Todos los niños van a recibir la clase bíblica del día de hoy. Bendecimos a la niñez de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. A todos los niños y todas las niñas pueden ir a recibir su clase bíblica del día de hoy. Bendecimos al equipo que trabaja con los niños. Amén. Trabajo muy especial, hermanos, muy importante para la iglesia. Muy importante. Amén. Y yo anhelo y espero que en cada familia los padres estén enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Amén. Y que acá nuestros maestros pues solamente refuercen, porque así es, hermanos. Nuestros maestros los tienen aquí tal vez 1 hora a la semana, no sé, algo así, ¿verdad? Pero los padres lo tienen ahí en casa. Entonces yo anhelo que los padres estén constantemente enseñando la palabra de Dios a los hijos. Amén. Y que el Señor pueda respaldar a los hermanos del equipo de iglesia infantil. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero pedirle que tome su Biblia y que pueda ir conmigo en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 23. 1 de Corintios, capítulo 11 y verso 23. Leemos la palabra del Señor esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien. Leemos 1 de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Vamos a leer. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria al Señor por esa palabra. Por esas palabras, hermanos, tan edificantes que el apóstol Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo. Y son palabras que él dice que las recibió directamente de nuestro Señor Jesús. Yo recibí del Señor lo que les enseño, dice él. Como cristianos evangélicos nosotros practicamos, hermanos, una fe bíblica en creencia y en práctica, en fe y conducta. Todo lo que practicamos, ¿verdad?, lo podemos hallar y lo podemos respaldar en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Y hoy, con base en la Biblia del Señor, con la base en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a meditar, hermanos, en un acto tan especial que hoy vamos a tener.
que hoy vamos a tener. Y el acto especial del día de hoy, hermanos, ustedes están ya informados, ¿verdad? Se ha estado promocionando y animando a que usted se pueda preparar para participar el día de hoy de la cena del Señor. Ahora, ¿por qué celebramos nosotros la cena del Señor? ¿Por qué nosotros practicamos la cena del Señor? Vamos a dar 3 razones del por qué practicamos la cena del Señor y a la vez vamos a resaltar algunos aspectos bien importantes de la persona de Jesús esta mañana. Amén. Porque nosotros estamos acá gracias a Él, gracias a su obra en la cruz del Calvario. En primer lugar, nosotros, hermanos, practicamos la cena del Señor porque nuestro Señor Jesucristo así lo ordenó. Él ordenó que la iglesia pudiera hacer esto, que la iglesia pudiera practicarlo, que la iglesia pudiera observar, hermanos, esta práctica, esta enseñanza, esta ordenanza del Señor. En el texto que hoy leímos, en 2 ocasiones dice: haced esto en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El texto es, hermanos, en un modo imperativo. Hacedlo. Es una orden. Nosotros como iglesia solamente obedecemos. Nosotros como pastores solamente obedecemos y guiamos a la iglesia para poder practicar, para poder obedecer. Se crean los espacios, se invita, ¿verdad?, a las personas para que puedan practicar, para que puedan obedecer a la palabra del Señor. Es un mandato directamente del Señor. Y hermanos, esto es para que lo tengamos presente en nuestra mente, porque muchas veces la mente de las personas son frágiles y nos podemos olvidar. Y podemos en algún momento, hermanos, olvidarnos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de lo que nosotros, hermanos, tenemos como el fundamento de nuestra fe, esa obra sacrificial, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos eso en nuestra mente. Amén. Los israelitas, hermanos, cada año celebraban la Pascua. ¿Para qué? Para recordar que un cordero había sido muerto una noche allá en Egipto, cuando ellos eran esclavos, cuando ellos estaban ahí, hermanos, esclavizados bajo el yugo de Faraón. Iba a haber una noche en donde el ángel de la muerte iba a pasar. Iba a haber llanto, iba a haber luto por todos lados. Pero el Señor le dijo a Moisés: todos los israelitas deben prepararse y deben sacrificar un cordero. Y deben tomar la sangre de ese cordero y untar los dinteles de las puertas de la casa donde ellos estarán. Así el ángel de la muerte pasará y no entrará allí. Y no habrá allí muerte, no habrá allí luto. Entonces, hermanos, por eso los israelitas cada año celebraban esa fiesta, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y es en el contexto de la celebración de la Pascua cuando Jesús instituye la cena del Señor, ¿verdad? Y eso, hermano, porque el Antiguo Testamento y porque esa fiesta de la Pascua es figura, hermanos, de lo que iba a venir en el Señor Jesús. Que un día el Señor también iba a morir por nosotros. Que un día el Señor también, hermanos, iba a ser muerto. Y aquí hay una figura bien especial. Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una figura bien especial de la persona de Jesús. El inocente muriendo por los culpables.
que viene, hermanos, desde el Antiguo Testamento, desde el primer momento en que el hombre y la mujer, hermanos, se extraviaron y se fueron tras el pecado, y entonces hubo en ellos culpabilidad y vergüenza, y se sentían desnudos y no tenían el valor de acercarse a papá y de hablar con él, y no tenían el valor, hermanos, no tenían el valor, y no tenían, hermanos, esa alegría de conversar con él, y entonces se escondieron. Y entonces el hombre quiso por sus propios méritos hacer ahí unos delantales, pero el Señor dijo no. Y entonces desde ahí se le hace al hombre vestido con pieles de animales. ¿Qué culpa tenía el animalito? Nada, ¿verdad? Pero ahí estaba el inocente muriendo por los culpables. Desde ahí viene esa figura. Luego les mencioné, ¿verdad? Ahí cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, ahí está esa figura, hermanos, de ese cordero que muere. Y el apóstol Juan registra en su escrito, cuando Juan el Bautista da ese testimonio, y dice que él habló y testificó y lo declaró y dijo: este es el Cordero. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel que ha sido siempre profetizado, aquel que ha sido anunciado, aquel que ha sido prometido. Aquí está. Y algunos seguidores de Juan el Bautista se fueron a seguir a Jesús. Por esa declaración, hermanos, por esa declaración, gracias, hermano, por esa declaración que Juan el Bautista hizo. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Y Pablo, dije al inicio, le da, hermanos, un valor especial a este texto, diciendo: yo recibí del Señor lo que les enseño. Tratando, hermanos, de decir que no es únicamente algo que él se está inventando, ¿verdad? Algo que simplemente él lo está diciendo, sino algo que el Señor le reveló. Algo que el Señor le reveló. Y la revelación es un acto divino, un acto de misericordia. Esa es la revelación. No es algo que el hombre lo hace, ¿verdad? No es algo que el hombre lo alcanza. ¿Qué es revelación? Revelación es mostrar aquello que está oculto. Es su revelación. Acá, hermanos, puede haber una cortina, y entonces yo puedo preguntar: ¿qué hay detrás de la cortina? Y alguien puede decir: hay una puerta. Atrás hay una puerta. No, hay una ventana. No, está el logo de la iglesia. No, atrás hay un cuadro, ¿verdad? Que con un texto bíblico, y podemos decir muchas cosas. Pero hasta en el momento en que yo vengo y corro la cortina, entonces sabremos exactamente lo que está atrás. Eso es la revelación. Esa es la revelación. Nosotros, hermanos, no descubrimos, el hombre no descubrió a Dios. No. Él mismo se nos dio a conocer. Y entonces Pablo dice acá: la Santa Cena no es una comida cualquiera, no es una celebración cualquiera, no, es un mandamiento solemne del Señor Jesús para la iglesia. Es una ordenanza del Señor para la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Es un mandato divino. No se trata únicamente de un programa de la iglesia local. Se trata, hermanos, de obedecer un mandato divino del Señor. También celebramos la cena del Señor, en segundo lugar, porque así manifestamos nuestra fe en el nuevo y mejor pacto hecho por nosotros. Un nuevo y mejor pacto hecho por nosotros. Y ahí nosotros cuando participamos, cuando celebramos la cena del Señor como iglesia, estamos, hermanos, manifestando
estamos publicando que nosotros creemos. Nosotros nos estamos apropiando de esa bendición, de ese nuevo pacto. Y el Señor lo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este pacto, hermanos, es anunciado constantemente en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento se cumple con la obra redentora de Jesús. Y hay un libro tan hermoso en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos. Y ese libro de Hebreos, hermanos, yo le recomiendo que lo lea y que vaya leyendo las profecías del Antiguo Testamento y lea el libro de Hebreos para ver ahí a Jesús, para ver ahí esa figura maravillosa y esa obra redentora tan especial de Jesús. Yo quiero que leamos Hebreos capítulo 8 en el verso 6. Vamos a tener una lectura un poco larga acá, pero yo quiero que usted no se distraiga, quiero que usted pueda tomar esta palabra. Hebreos 8, 6 en adelante dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús. Tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Una profecía del Antiguo Testamento: en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y este es el pacto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas
bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora vean esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Gloria al Señor por ese nuevo y mejor pacto que fue consumado, hermanos, con la sangre de ese cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí hay otra figura de Jesús, la figura del sumo sacerdote. La figura de ese sumo sacerdote. En el libro de Levítico, en el capítulo 16, todo el capítulo 16, nos describe el día de la expiación. Una vez al año era cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, podía ingresar a ese lugar santísimo para poder presentar, hermanos, expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y todo lo que hacían, el sumo sacerdote se presentaba y primero ofrecía ofrenda para él por sus pecados, ofrecía ofrenda por su familia. Fíjense, ofrecía holocausto por la casa, expiaba la casa, expiaba el templo, expiaba los utensilios primero. Luego echaba suerte ahí sobre dos cabritos. Uno representaría al Señor y ese iba a ser sacrificado, mientras que el otro iba a representar los pecados del pueblo. Y ese que iba a representar los pecados del pueblo, hermanos, había una persona indicada para sacarlo. Sacaban ese animalito y lo iban a perder. Allá en el desierto lo sacaban, simbolizando, hermanos, que el pecado era raído de en medio del pueblo, que el pecado se iba de en medio del pueblo. Y cada año el pueblo hacía eso. Pero el texto dice que ahora, hermanos, ahora Jesús, como sacerdote del Dios Altísimo, entró una vez y para siempre. Y el libro de Hebreos nos presenta a Jesús como un sacerdote según el orden o la orden de Melquisedec. ¿Y eso qué es, pastor? En la Biblia, hermanos, está la orden sacerdotal, la clase sacerdotal, una clase sacerdotal eterna, que es la clase sacerdotal de nuestro Señor Jesús, que se manifiesta desde antes de la ley a través de Melquisedec y que fue reconocido por nuestro padre de la fe, Abraham. Pero luego, ahí cuando el pueblo estaba en el monte Sinaí, se establece la ley que el Señor le da a Moisés. Y ahí el Señor establece un sacerdocio que pudiera mediar entre el pueblo y Dios. La clase sacerdotal de Aarón, la orden de Aarón, según la orden de Aarón. Y ese sacerdocio acompañó al pueblo, hermanos, en todo el tiempo. Acompañó al pueblo de Israel
Pero ya en el momento en que Jesús muere, hermanos, aquel velo que nadie podía pasar, sino solo el sumo sacerdote, ese velo se rasga, se rompe ese velo. Se rompe ese velo, se hace por la mitad. Entonces en ese momento, ese sacerdocio arónico, ¿verdad?, para nosotros deja de ser necesario. Entonces, lo que ahora existe es la orden sacerdotal de Jesús, según la orden de Melquisedec, según un sacerdocio eterno, manifestado antes de la ley y manifestado ahora para nosotros. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Amén. Y Él es el Cordero. Fíjense que Él mismo fue el sacerdote y Él mismo fue el Cordero. Y la Biblia en el libro de Hebreos, hay que leer Hebreos, definitivamente. Dice que en el caso de los otros sacerdotes, pues no podían estar siempre, porque morían a causa de la muerte, era interrumpido y venía otro, y entonces venía otro, tenían que suceder, ¿verdad?, a sus descendientes. Pero en el caso del Señor Jesús, sin tiempo, sin vida, no hay momento de inicio, no hay momento de final de la vida de Él. Es eterno. No necesitamos de nadie más. Él, hermanos, Él, dice San Pablo a Timoteo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él está ahí como ese sacerdote eterno. Por tanto, hermanos, algo bien importante es el hecho que cuando nosotros participamos, estamos creyendo en ese sacrificio redentor. Estamos aceptando el perdón de pecados y estamos aceptando esa salvación que nosotros hemos recibido, ¿verdad?, en ese acto maravilloso de Jesús para nosotros. Estamos recibiendo esa salvación. Por tanto, he aquí un llamado para todos los cristianos, para que podamos participar. Nadie debe acomodarse, nadie debe escudarse diciendo: a mí no se me permite participar, yo no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Cuál es la razón? Tal vez no ha entendido perfectamente en lo que consiste la cena del Señor. Tal vez no ha entendido el valor de la cena del Señor. O tal vez su conciencia le acusa que hay algún área de su vida en donde no está, hermano, consagrándose para el Señor. Pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que consagrarse al Señor. Pues hay que ordenar esa parte de la vida. No podemos, hermanos, acomodarnos así. Muchas veces, hermanos, pasa un año, ¿verdad? Y durante el año hay unas 3, 4 ocasiones que se celebra la cena del Señor. Y nosotros decimos: yo no puedo. Y pasa ese año y viene el siguiente año y yo no puedo. Y puede venir el siguiente año y decir otra vez: yo no puedo. No es posible. No es posible. No, hermano, no se acomode. No se quede ahí, no se estanque, no se escude. No. Ore al Señor, busque la forma, busque la manera de poder, hermanos, arreglar, ordenar su vida y poder participar. Amén. Poder participar. Porque cuando nosotros, hermanos, participamos, estamos creyendo y aceptando la salvación en Jesús. Amén. Y aquí nosotros, hermanos, somos personas creyentes. Somos personas que han sido salvas. Somos personas que han sido lavadas con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y si alguien aún, hermanos, no se ha lavado, pues entonces hay que hacerlo. Por lo tanto, ahí está el llamado del Señor.
ven a mí y compra vestido nuevo. Compra vestido nuevo. No podemos permanecer así. No puede alguien permanecer así. Amén. Porque ese nuevo y mejor pacto ha sido hecho por nosotros. Ha sido hecho para nosotros. El Señor, hermanos, ya pagó el precio de nuestra salvación. Y nosotros tenemos que aceptar, recibir ese regalo. Amén. También, hermanos, nosotros participamos de la cena del Señor porque cuando nosotros celebramos, testificamos la victoria del Señor sobre la muerte. El texto dice: cuando hagas esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuchen esa parte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos que alguien murió. Que alguien murió en el tiempo pasado. Jesús murió, ¿verdad? No se desmayó, dicen algunos por ahí. No, murió. Jesús murió, muy bien. Entonces, tiempo pasado. Pero al mismo tiempo, nosotros anunciamos que Él vendrá en el tiempo futuro. Entonces, o sea que aquel que estuvo muerto va a venir. ¿Cómo así? Sí, porque aquel que estuvo muerto está vivo. Aquel que murió también resucitó. Amén. Él venció a la muerte. Y entonces nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, estamos anunciando eso, hermanos. Estamos proclamando eso. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, en Hechos 2:24, él empieza a hablar de Jesús. Y en Hechos 2:24 dice, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Suelto, hermanos, los poderes de la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús. El Señor venció. Era imposible que la muerte pudiera detener a Jesús. Era imposible. Amén. Nosotros anunciamos que Él va a venir. Anunciar es declarar, es proclamar, anunciar con intensidad, dar testimonio público. Eso es lo que hacemos. Anunciamos, hermanos, que Jesús murió, pero también resucitó. Anunciamos eso. Por eso, hermanos, es que nosotros decimos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Sórbida es la muerte en victoria. El Señor Jesús venció a la muerte. Cuando nosotros anunciamos eso, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos anunciando, hermanos, que el Señor Jesús pudo vencer, que la muerte no lo detuvo. Amén. Que la muerte, que la tumba está vacía, porque el Señor resucitó. Amén. Entonces, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Porque el Señor lo ordenó así, que nosotros lo hiciéramos. 2, porque al hacerlo manifestamos nuestra fe en ese nuevo y mejor pacto. Y en tercer lugar, nosotros lo hacemos porque haciéndolo testificamos la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. La muerte fue vencida por Jesús, aquel que dijimos que es el Cordero de Dios y que es nuestro sumo sacerdote eterno por excelencia. Yo quiero que se ponga de pie esta mañana. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Y quiero, en el nombre de Jesús, que podamos ir a nuestro Señor Jesús. Que podamos ir a nuestro Señor Jesús.
Y que podamos agradecerle a Él, hermanos, por ese acto redentor de Él en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Amén. Que podamos decirle a Él: Señor, gracias por haber dado tu vida en favor mío. Que podamos ir a Él y entregarle a Él todo, hermanos, todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Entregarle a Él nuestro dolor, si hay dolor, si hay angustia, aflicción, ansiedad, alguna enfermedad, entrégueselo al Señor. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades ahí en la cruz. Él cargó nuestros dolores ahí en la cruz. Oh, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Padre Celestial, venimos a ti, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Cristo ponemos nuestra ansiedad sobre Él. Vamos, iglesia. Tu Redentor vive. Tu Señor vive, iglesia. Tu Señor vive. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey de reyes. Oh, aleluya. Abran las puertas, porque entrará el Rey de gloria, dice su palabra. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, el fuerte en victoria, el valiente, el poderoso. Hoy nos refugiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ponemos en las manos de Dios algunas necesidades que hay. En el nombre de Jesús. Oramos, hermanos. Tomemos un tiempo para orar por la iglesia. Oremos al Señor. Oremos al Señor por la familia pastoral de esta iglesia, de esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, nos unimos para orar a ti en favor de la familia pastoral de esta iglesia. Levantamos un clamor creyendo, Señor amado, en tu mano poderosa, en tu misericordia infinita, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos a ti en favor, Señor, en favor del pastor Requilme, su esposa. Oramos a ti por Juan Marcos, en el nombre de Jesús. Oramos a ti, Señor, por su nuera, hermana Dulce. Oramos por Baruch y Elena, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que la gracia y el favor tuyo esté sobre ellos. Oramos por salud. Oramos por sanidad total, completa, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, declaramos sanidad esta mañana. Oramos por la vida del pastor Daniel Rodríguez. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida, Señor, de su esposa. Oramos por hermana Susi, oramos por Dara, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que los cubras con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, Señor amado, que, oh Dios, tú respondes, que la oración del justo puede mucho. Oramos a ti en el nombre de Jesús también por hermana Jennifer Lara, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que la gracia y el favor tuyo tome control de su vida, de su salud, de su familia, Padre Celestial. La palabra de Dios dice que Pedro fue encarcelado, que fue puesto en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Hacía oración por él. Hoy en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, declaramos salud,
declaramos sanidad, declaramos liberación, proclamamos vida en el nombre de Cristo Jesús. Oramos a ti por la vida de Daniela Archila, en el nombre de Jesús. Oramos para que Dios haga un milagro en sus riñones y que tú, Señor, proveas todo lo que ellos necesiten. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté Daniela Archila, la ponemos en tus manos de amor y de bondad, en tus manos de misericordia. Ahí colocamos a Daniela Archila, creyendo que tú puedes obrar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos, Señor, por Marco Tulio, en el nombre de Cristo, porque para ti no hay cosa imposible. En el nombre de Jesús reprendemos todo cáncer, en el nombre de Jesús, en la vida, Señor, de Marco Tulio. Oramos, Señor, por la madre de Marco Tulio. Oramos para que tú, Señor, la sostengas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, donde esté la madre de Marco Tulio, la palabra del Señor dice: yo soy tu Dios que te tiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Que ella pueda confiar en ti, descansar en ti. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, por Santiaguito, en el nombre de Cristo, oramos por sanidad, Señor. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados, porque por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Damos paso a lo siguiente. El profeta Zacarías tuvo una visión, y él vio al sacerdote del Señor que estaba en pie delante de Dios, pero a la par estaba el ángel acusador, listo para acusarle, listo para señalarle. Pero la Biblia dice que había una voz maravillosa que dijo: quítate ese vestido viejo, ese vestido andrajoso, ese vestido sucio, y ponte un vestido nuevo. Y dice la palabra que el sacerdote ahí representa al pueblo de Dios, que muchas veces el pueblo del Señor se deja llevar, y entonces su vestido se pone sucio, y entonces su vestido se pone viejo, y muchas veces escucha la voz del acusador que viene y le dice: tú no puedes, tú no eres digno, no lo hagas, no te van a creer, no te van a escuchar, se van a burlar. Y muchas veces el diablo quiere condenar, quiere acusar. Pero ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Él es quien los santifica? Pueblo del Señor, esta mañana, si alguien tiene un vestido sucio, cámbielo por un vestido nuevo. Si alguien, su vestidura está rota, está manchada, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre carmesí de Cristo Jesús es capaz de limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. No importa el color de tu pecado, si fuere rojo, si fuere negro, el Señor puede hacer todo como blanca lana. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Señor.
Hoy venimos ante ti. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo, Señor, yo y la casa de mi Padre hemos pecado contra ti. En extremo nos hemos corrompido delante de ti, Señor. Señor, Señor, Señor. Pero tú puedes salvar, pero tú puedes limpiar. Necesitas ser cambiado, pero tu sangre es más que suficiente. Sí, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Vamos, iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no quiero ser. En el nombre de Cristo. Si tienes que renunciar al pecado, renuncia al pecado. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. En el nombre de Jesús. Si estás en contienda con tu hermano, si estás en contienda en tu familia, pide perdón. Pide perdón. Reconcíliate, dice el Señor. Oh, aleluya. Dentro de mí, En el nombre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Límpianos, Señor. Lávanos. Purifícanos, santifícanos. Necesita más de ti. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, gracias por limpiarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por sanarnos. Gracias, Señor, por darnos vida nueva. En el nombre de Jesús. Oh, la paz del Señor, el gozo de la salvación inunde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Señor, hoy damos gracias a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy damos gracias a ti, Señor. Nos preparamos, Señor. Nos preparamos para participar de esta ordenanza tan especial y maravillosa que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, estos elementos. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, este pan y este vino que simboliza, Señor, el cuerpo tuyo, la sangre tuya, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, toda aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, toda aquella persona que ha sido bautizada en agua, en las aguas del bautismo, y ha creído y ha confesado a Jesús como su Señor, toda aquella persona que ha estado en comunión con el Señor y con la iglesia local, toda aquella persona que está viviendo ordenadamente en su vida, en su familia, en su matrimonio, puede participar de este acto tan especial, este acto tan hermoso, de este acto tan hermoso. Solamente póngase a cuentas con el Señor. Solamente pídele al Señor
su piedad, su bondad, su misericordia sobre su vida. En el nombre de Jesús. Ahora, si usted aún no se ha bautizado en agua, aún no ha recibido a Cristo en su corazón, entonces en una próxima oportunidad usted podrá participar. Si usted no ha estado en comunión con el Señor ni con la iglesia, es tiempo que se reconcilie y que empiece a trabajar para restaurar su vida, y en una próxima oportunidad usted pueda participar. Si usted está viviendo en unión libre con alguien, usted debe arreglar su vida delante de Dios. Usted debe ordenar sus pasos y prepararse para luego participar. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos a ti y bendecimos, Señor, a la iglesia que hoy va a participar, Señor, de este acto tan hermoso que es, Señor, la cena del Señor. La cena del Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que todos estemos ahí en nuestro lugar con mucha atención, con mucha reverencia, en comunión total con nuestro Señor. Que no se distraiga por nada. Aquí está el equipo que va a apoyarnos en la distribución de los elementos. Así que usted conságrese, usted concéntrese, dedíquese a contemplar la hermosura del Señor. Olvídese de lo demás y tenga un tiempo exclusivo para el Señor, para el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero que se preparen en el nombre de Jesús. Quiero que se preparen. Aleluya. El libro de Mateo capítulo 26, verso 26, narra ese momento tan especial en que Jesús está reunido con sus discípulos en un lugar especial que había sido preparado, y estaban allí ellos. Y entonces la palabra del Señor dice que mientras ellos comían, y mientras ellos estaban comiendo, hermanos, por otro lado se estaban organizando para aprenderle. Mientras él comía y mientras él hacía esto que hoy vamos a hacer nosotros, estaba siendo traicionado. Mientras estaba siendo traicionado el Señor por uno de sus hombres de confianza, Él instituye este acto maravilloso. Oh, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, no debemos tomar la cena del Señor como algo liviano, como algo sencillo, sino como algo muy especial, como algo que el Señor lo dejó para que nosotros recordemos lo que Él hizo en favor de nosotros. Hermanos, ese pan que usted está recibiendo simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Recuerde y tenga presente. Recuerde y tenga presente que un cuerpo fue latigado. Recuerde y tenga presente, y que no se le olvide, que un cuerpo, hermanos, fue escupido. Recuerde y tenga presente, hermanos, que el Señor dijo que ese cuerpo era partido por nosotros. Que no se le olvide. Que no se le olvide. Y que en las llagas de ese cuerpo Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros somos sanos. Nosotros creemos por fe en la sanidad divina provista para nosotros en la expiación. Oh, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Que Sí, Señor. mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Aleluya, aleluya. Dígalo en el nombre de Jesús. Lávame en tu sangre, Salvador. Oh, en el nombre de Cristo. Límpiame de tu Oh, en el nombre de Jesús. maldad. En el nombre de Jesús. Traigo a ti mi El que quita el pecado del mundo. para ser el Señor. Oh, aquel que murió, pero también resucitó. Por la eternidad. Aquel que fue a preparar morada para nosotros. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Aleluya. Lávanos, Lávame en tu Señor. sangre, Salvador. Lávanos, Señor, lávanos. Límpiame Lávanos. de toda mi maldad. Borra toda rebelión, Señor. Traigo a ti mi vida. En el nombre de Cristo para Jesús. ser el Señor. Lava toda rebelión. Tuya Limpia todo pecado. por la eternidad. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mis labios puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Sí, Señor, lávanos. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor. Tuya por la eternidad. Aleluya. La palabra del Señor dice que Jesús, después de haber bendecido el pan, lo partió y dijo a sus discípulos: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Participemos del pan. Gracias, Señor, por el cuerpo tuyo que fue, Señor, entregado por nosotros. Porque tú, Señor, tú, oh Padre Celestial, el inocente, fuiste por nosotros los culpables. Y por ser uno solo el pan, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús como iglesia. Y luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participemos del vino, por favor.
Gracias, amado Padre Celestial. Gracias. Gracias. Porque tu sangre es suficiente, Señor. Porque tu sangre es suficiente, Señor. Gracias. Porque tu sangre nos limpia. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús por haber dado tu vida, por haber derramado tu sangre, Señor, para lavarnos, para limpiarnos, para expiar nuestro pecado. Somos salvos. Somos salvos. Gracias a ti. Somos salvos. Ya no estamos más bajo condenación. Ya no estamos más, Señor, bajo la culpabilidad del pecado. Tenemos la paz de Cristo, el perdón de Él en nuestro corazón. Y esta mañana yo quiero terminar haciendo una invitación. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, si alguien aún carga con la culpa de su pecado, que pueda venir al Señor, que pueda entregarle su vida a Cristo, que pueda recibir el perdón de sus pecados esta mañana. Si usted está ahí cerca de alguien que usted sabe que no ha recibido, anímelo, invítelo. Y yo le animo a que pase a este lugar. Yo le invito en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, a que usted se lave en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien desea hacerlo, puede pasar en el nombre de Jesús. Alguien desea ser salvo, salir de este lugar libre, ya no con esa culpabilidad, con ese temor, con esa confusión. Puede hacerlo, puede venir a este lugar. Oh, en el nombre de Jesús. Si no lo hay, oramos, damos gracias al Señor, damos gracias a Dios. Oh Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te honramos a ti con todo nuestro corazón esta mañana. Te damos gracias a ti, Señor, esta mañana. Oh Señor, porque tú nos permites hoy, Señor, testificar públicamente nuestra fe en ti. Porque tú nos permites hoy recordar y meditar, Señor, en ese sacrificio tuyo en favor nuestro en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a toda la congregación local. Bendecimos en el nombre de Jesús a toda la iglesia, Señor, al equipo pastoral, Señor, a la junta de consejeros del pastor y de la iglesia. Oro, Señor, a ti por el liderazgo, por cada uno de los ministerios, Señor, de esta iglesia, para que tu favor esté sobre ellos, para que tu bendición
esté sobre ellos, que respaldes a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.